Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión que complementa a la sesión teórica que hemos abordado en la primera. Recordarán que en la primera sesión hemos abordado cada uno de los beneficios sociales que le corresponde a todo trabajador. En este caso, hicimos también referencia a algunos casos prácticos de cómo se calculan estos beneficios sociales. Y un dato precisado también era respecto a manejar el concepto de remuneración computable, que era importante determinar cuándo una remuneración es computable y cuándo no. Dijimos que era computable una remuneración cuando tiene tres características. Es de carácter personal, contraprestativo, es decir, se te paga por un trabajo efectivamente realizado o como consecuencia de una relación eh, de trabajo, el carácter fijo, periódico, y esto tenía que ser en un monto dinerario. Eventualmente se podía dar algún supuesto de pago en otras formas, ¿no? Como especies. Eso era el concepto remunerativo que teníamos que tener en cuenta para efectos del cálculo de los beneficios sociales. Otro punto era el tiempo de duración de una relación de trabajo, ¿no? Establecer cuándo es la fecha de inicio y cuándo es la fecha final para determinar exactamente cuántos días, meses ha trabajado, si es ser el caso, cuántos días de forma más precisa. Esos dos puntos sobre todo eran importantes para el cálculo de los beneficios sociales. Hemos abordado ya todos los beneficios sociales y tenía pendiente quizás un poco aclarar respecto a las utilidades, que sí se ha señalado, pero lo voy a precisar algunos puntos. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para el cálculo o para acceder a estas utilidades? ¿Le corresponde a todo trabajador o solo a algunos trabajadores? ¿O siempre se paga estas utilidades? La pregunta es que nos hacemos. Para empezar, estamos nuevamente, reitero, dentro del régimen general, mejor dicho, del régimen laboral de la actividad privada de carácter general. No estamos tocando los regímenes especiales. Entonces, y esto es para el ámbito privado, actividad privada. ¿Cuáles son nuestros requisitos? Primero, que la empresa tiene que contar con 20 trabajadores como mínimo. Después tiene que desarrollar actividades generadoras de rentas de tercera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, hay 5 tipos de rentas, ¿no? Renta de primera categoría, de segunda, tercera, que está vinculada a actividades o negocios comerciales, actividad empresarial y dedicada a la industria y entre otros. Entonces, dentro de las actividades que se encuentran generadoras de rentas de tercera categoría, son las que van a generar utilidades a fin de año. Y el tercer requisito es que en un año, justamente se calcula anual, se haya producido una renta anual antes de los impuestos, sobre el cual se determinan las utilidades. Bien, entonces, para establecer si un trabajador excede o no el número de trabajadores para el reparto de utilidades, como hemos referido, es mínimo 20 trabajadores, pero ¿qué pasa si hay más trabajadores? O hay menos, o puede haber que en una fecha haya más trabajadores, en otra fecha haya menos trabajadores, la empresa no tenga un personal estable durante todo el año. En este caso, se va a sumar el número total de trabajadores que hubieran laborado eh, durante todo este periodo. Y el resultado se dividirá entre 12. Eso es para determinar cuántos
trabajadores efectivamente se cuenta en la empresa, ¿no? Para establecer un cálculo. En caso de que haya, como dije, un mes más trabajadores, otro mes menos, o hay esas fluctuaciones. Ahora, el trabajador tiene derecho a las utilidades pese a haber cesado con anterioridad. Es decir, ¿qué pasa si no ha cumplido el año completo de labores, ¿no? Igual que los demás beneficios laborales, igual que las vacaciones, igual que las gratificaciones, no es necesario que cumpla efectivamente un año. Puede ser menos, entonces le va a corresponder un proporcional, ¿no? ¿Y cuáles son estos porcentajes que se aplican? El 10% en las empresas pesqueras, que también lo hemos señalado en la anterior sesión, telecomunicaciones 10%, industriales 10%, mineras 8%, comercio y restaurantes 8% y otras actividades un 5%. El pago de las utilidades se hace dentro de los 30 días de vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Una vez que se haga la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ahí se va a determinar efectivamente si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas, ¿no? Si ha obtenido ganancias, obviamente esas ganancias se van a repartir, por eso se habla de reparto de utilidades entre todos los trabajadores. Pero ¿cuáles son estos, el procedimiento? Se divide en dos. Un 50% se calcula dividiendo el 50% de las utilidades que se obtenga de acuerdo al porcentaje que le corresponde. Esto es entre la suma, o sea, se va a hacer la división del 50%, ya tienes las utilidades, lo divides, o sea, la mitad, 50%. Ese 50% vas a dividir entre la suma de días efectivamente trabajados por todos los trabajadores de la empresa. Entonces, para saber cuánto le corresponde al trabajador, primero tendrás que conocer cuánto han trabajado, cuántos son los días que efectivamente se han trabajado en la empresa, o sea, en general, todos los trabajadores. Y una vez que se obtenga esa división, es decir, el 50% del número total de días laborados en la empresa, esto se va a multiplicar por los días laborables por cada trabajador, ¿no? Entonces, esta vez ya también, si bien es cierto, el 50% lo divides entre el número total de días trabajados de toda la empresa, esto lo vas a multiplicar, pero por los días laborables, pero por el trabajador específico. Por ejemplo, por el trabajador Juan, ha laborado, digamos, 180 días, etcétera, 400 días, 500 días, etcétera. Entonces, eso vas a multiplicar. Entonces, con eso vas a obtener cuántos días efectivamente, cuánto es la utilidad que le corresponde al trabajador por días laborables. Ahora, el otro 50% igual, tienes que dividir esto ya también entre la suma total de las remuneraciones. Si se dan cuenta, en el primero es se divide el 50% entre el número total de días trabajados. Ahora, en el segundo supuesto se divide el 50% entre el número o la suma total de las remuneraciones ya también. Y esto igual se va a multiplicar por el número total, por el total de las remuneraciones por cada trabajador. Si se dan cuenta, hay una lógica muy similar, ¿no? En el primero, entonces, es el cálculo de horas trabajadas, o mejor, días trabajados, mejor dicho, y en el segundo, remuneraciones percibidas por el trabajador. Ahora, entonces, por ejemplo, en el 2019 la empresa IBC obtuvo una utilidad de 1.200.000, ¿no? Soles. Entonces, la utilidad es que obtuvo. O sea, utilidades, esto ya ha sido calculado, es decir, las ganancias, por no decir, de la empresa. Ahora, pertenece al sector industrial la empresa y cuenta con 42 trabajadores, ¿no? Se pide calcular la participación. A ver, concurren los tres requisitos. El primer requisito hemos dicho mínimo 20 trabajadores, 42, suficiente. Tiene que trabajar mínimo un año. Entonces, obviamente, las utilidades se pagan de forma anual, ¿no? Indistintamente hemos dicho que si el trabajador haya cumplido o no con laborar los 180, o los 180, mejor dicho, todo el año. Caso contrario, se le pagará lo que le corresponde, pues como todos los beneficios sociales de forma proporcional.
En este caso, por ejemplo, se ha tomado como referencia los datos solo de 7 personas, ¿no? Obviamente son 42, hay más, sino para efectos prácticos solo se toma en cuenta algunos. Por ejemplo, el señor Avendaño Carlos Carrillo ha ingresado el 1 de enero del año 2018. Entonces, al fines del año 2000, o sea, ha laborado todo el año 2018 y todo el año 2019. Entonces, tiene un sueldo básico de 1.250 soles. ¿Cuántos días ha laborado? 360 días, es decir, ha laborado un año completo. El primer dato. Igual entonces por cada trabajador. Tienes que saber cuándo es la fecha de inicio, cuánto es su remuneración básica y cuántos días efectivamente elaborado, ¿no? Si se dan cuenta, en todos los cálculos de los beneficios sociales, estos datos son importantes. Fecha de inicio, fecha de culminación o de término para el cómputo de beneficios, después la remuneración básica, hemos dicho que es necesario. En este caso es mucho más necesario todavía porque en base a eso se calcula y los días efectivamente laborados. Y entonces el cálculo de la utilidad se calcula en base a la renta neta imponible. La renta neta imponible es aquello o la base sobre la cual se va a partir. Hemos dicho que esta empresa obtuvo una utilidad anual de 1.200.000 soles. Entonces, eso es la renta neta imponible. Bien, entonces la renta neta imponible y el monto de participación es el del 10%. Y como tenemos el monto de participación del 10%, sacando el cálculo porcentual, se tendría que tener una participación de 120.000 soles. Entonces, ese es el monto de participación habiendo calculado las utilidades. Ahora, las remuneraciones totales pagadas, hemos dicho que es necesario el 50%, cogemos las utilidades de la empresa, lo dividimos entre dos. El 50% es para el cálculo de las utilidades, pero en base a los días trabajados, y el 50% hemos dicho en base a las remuneraciones. Por eso es que estoy diciendo que aquí el número total de remuneraciones pagadas y el número total de días trabajados. ¿Por qué es necesario estos datos? Hemos dicho porque el primer 50% se calcula dividiendo el 50% entre la suma total de días efectivos. Es decir, la suma total aquí es 5.214.273. Entonces, entre eso vas a dividir. Es decir, 1.000.000 entre eso. Eso va a ser el factor de ingresos. Y factor de días, vas a dividir 1.200, o mejor dicho, 1.200.000 entre el número de días trabajados, es decir, los días trabajados por todos los trabajadores. Entonces, digamos, esta empresa ha trabajado, en total los días trabajados por todos los trabajadores suman 19.665 días. Esos son los días que se ha trabajado en la empresa. Entonces ya tienes el número total de días. Entonces esa es la división y el factor días va a ser la división. Entonces, una vez obtenido esa división, en base a estos criterios, el tercer paso finalmente es determinar cuánto le corresponden las utilidades a cada trabajador, ¿no? En este caso, el primer trabajador se va a calcular por cada trabajador. Si se acuerdan, hemos dicho que se multiplicaba según esto. Una vez que calcules la división, multiplicas por el número de días trabajados por cada trabajador. Y después el número también multiplicas por el número de remuneraciones ya también de cada trabajador. Entonces, la utilidad por distribuir es de, hemos dicho, 1.200.000 soles, ¿no? Y el porcentaje a distribuir, hemos dicho, es el 10%, porque en este caso es una empresa dedicada a la industria, y la industria tiene un porcentaje del 10%.
Por eso es que se le sacó el 10% de 1.200.000 y sale 120.000 soles. Ese es el monto a distribuir. Ahora, según los días laborables, hemos dicho que se multiplica el número, se multiplica lo que hemos obtenido, es decir, el número total de días, o sea, la división entre el número total de días multiplicado por, en este caso, la división, mejor dicho, entre el número total de días laborables durante el ejercicio 2019 por el número de trabajadores de la empresa con derecho a percibir. Sería 19.600. Después tienes que calcular el número de días laborables durante ese mismo año, pero por el número de cada trabajador, ¿no? Entonces, primero calculas lo general. Hemos dicho, te interesa saber cuántos días en total se ha trabajado en toda la empresa. Después, cuántos días ha trabajado el trabajador específico. Por eso se hace dos cálculos. Y después recién de eso se obtiene la participación según los días laborables. Ahora, igual se hace para las remuneraciones, ¿no? La remuneración computable total, o sea, todo lo que se ha pagado en la empresa a todos los trabajadores durante el año 2019 ha sido de ese monto, de 5.214.273.11 soles. Ese es el monto total que se pagó a los trabajadores durante el año 2019. Ahora, la remuneración computable específicamente por ese trabajador, o sea, cuánto ha sido en base a su remuneración, ha sido de 15.000. El trabajador ha recibido 15.000 soles durante todo ese año, solo ese trabajador, pero todos han recibido 5.000. Entonces la participación del trabajador, pero según las remuneraciones percibidas, es de 172. Ahora, el monto a la participación entonces por trabajador va a ser la suma de esos dos montos, ¿no? En este caso, la participación por días más la participación por remuneraciones percibidas. Si se dan cuenta, estoy volviendo a este mismo procedimiento. El 50% se divide entre la suma de días efectivamente laborables por todos los trabajadores. Y eso se multiplica por el número de días laborables por cada trabajador. Eso es para el cálculo de días efectivamente laborados por o las utilidades que se va a pagar por los días efectivamente laborados. Ahora, el otro 50% se paga por las remuneraciones percibidas durante todo el año por el trabajador. Igual, se divide el 50% de las utilidades entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores y eso se multiplica por el total de horas remuneradas por cada trabajador. Entonces tienes que calcular por cada uno de los trabajadores. Hemos dicho mínimo 20 trabajadores, máximo ilimitado. Entonces aquí estamos calculando sobre el señor Carlos, por ejemplo, ¿no? Entonces a él le correspondería una utilidad de 1.271.00. Bien, pero eso es más o menos, eso es respecto a las utilidades, pero aquí tengo un cuadro Excel que les voy a compartir. Es referido justamente al cálculo de sus utilidades, ¿no? A veces se nos complica un poco calcular en base a... Se nos complica un poco calcular como la forma como les he dicho, entonces he tratado de ubicar un formato más dinámico en el cual se puede calcular las utilidades de cualquier empresa, ¿no? Según el porcentaje. Aquí tienes que cambiar los datos básicamente, pero todo el resto es lo mismo. Por ejemplo, aquí en promedio son hemos dicho las utilidades son 20 trabajadores a más. Y los porcentajes hemos dicho que son 10%, 8%, 5%, depende de la actividad de la empresa. En este caso, estos datos todos esos datos lo pueden obtener del PDT Plame. Ahí sacan los datos para completar o para editar, mejor dicho, este cuadro Excel que ya calcula, ¿no? Y aquí está la utilidad que le va a corresponder a cada trabajador. Por ejemplo, a Karen Dayana le va a corresponder una utilidad de 35.78 soles por haber laborado solo 290
1 días y por haber tenido una remuneración básica de 1.000 soles. Entonces, digamos, aquí lo cambio a 2.000. Esto lo pongo 2.000. Esto va a cambiar. El límite sigue siendo, o sea, no ha superado el límite, entonces esto no ha tenido mayor variación. Entonces, sí, cada uno de estos datos se puede cambiar normal. Son editables para obtener el número total el total de las utilidades. Entonces, este cuadro igual se les ha enviado para que tengan conocimiento y puedan manejar mejor el tema del cálculo. Hemos dicho que el factor de la renta neta imponible, esto se obtiene según las diapositivas del cálculo que se establezca de forma anual sobre las utilidades que obtenga la empresa. A eso se le va a aplicar un porcentaje. Y ese porcentaje va a depender, en este caso es 5%, porque seguramente la actividad realiza otras actividades, ¿no? Si fuera, digamos, restaurante, aquí será pues el 10%. Digamos, 10%. Digamos, es un restaurante. 10% cambiamos. Si se dan cuenta, todos los datos ya han cambiado. Entonces, así. Y este es el monto de las utilidades, que el monto, o sea, sobre la base sobre el cual se va a calcular es sobre 3.711.99. Eso es la base de cálculo. En este caso es una pequeña, me imagino que es una pequeña empresa porque solo ha tenido una utilidad de 3.711, ¿no? Digamos, ha sido una pequeña microempresa. Por eso que no ha tenido mucha utilidad. Ahora, hemos dicho de esto se saca el 50%. El 50% es la mitad de esto. Ahora, hemos dicho que ese 50% se divide entre, hemos dicho, el número total de días, primero de días trabajados, después también se divide entre el número total de remuneraciones pagadas. Y eso se multiplica por cada trabajador, si se acuerdan. Pero todo ese cálculo ya aquí está hecho de forma analógica en este cuadro. Entonces, ustedes modifican nada más cualquier dato de aquí, la fecha de inicio. Tengan cuidado en editar bien esto. Digamos aquí 2.000, ustedes lo pueden cambiar aquí, digamos, has recibido 3.000. Entonces, obviamente ya cambia, ¿no? Aquí, mira, su utilidad ya es de 71 ya. Ha cambiado. Entonces, ya sí. Bien, ese es ese cuadro para complementar lo que estaba refiriendo sobre las utilidades. Igual se pueden orientar con las diapositivas más o menos para saber cómo se ha llegado a esos datos, ¿no? Y esos lo pueden recopilar, o sea, si no saben de dónde he sacado estos datos, todo está en el PDT Plame, que es electrónico, ¿no? La página de la empresa. Ahí vas a ver cuántos remuneraciones de cada trabajador, los ingresos, y etcétera. Y los demás ya es automático porque de forma analógica el cuadro te va a arrojar la utilidad. Bien, ya entonces casi ya para finalizar el último cuadro que quiero presentar es el referido a los beneficios sociales. Para complementar básicamente lo que ya hemos tocado. Por ejemplo, hemos dicho que en la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. Eso ya es claro. En este caso, la remuneración mínima vital hoy es de 1.025 soles. Desde el 10% se saca 10 por 1.000 entre 100, obviamente 102.5. Eso sería la asignación familiar que le corresponde a una trabajadora. Ahora, ¿qué pasa si la trabajadora y su pareja laboran en la misma empresa? Les corresponde una sola utilidad, doble utilidad, me pregunto. Pues, obviamente es 2 utilidades, no por cada persona. Ahora, gratificaciones. Hemos dicho que las gratificaciones se calculan sobre la base de la última remuneración. Para estos cálculos tenemos que manejar el concepto de remuneración computable, hemos dicho. En este caso, digamos que un trabajador tiene una remuneración de 1.200 soles. ¿Por qué he puesto remuneración bruta? Porque es lo único, o sea, antes de los descuentos, la remuneración que se le hace sin descuentos. Es decir, un trabajador verifica su boleta de pago y ahí es la remuneración que aparece sin descuentos. Es decir, antes de que te
pagues a la AFP, antes de que pagues a salud, antes de los descuentos, eso es la remuneración sobre la cual se calcula. ¿Qué pasa si un trabajador solo percibe remuneración? Es decir, no tiene hijos o no recibe comisiones, entonces no le va a corresponder asignación familiar, comisiones, ni ningún otro concepto remunerativo, ¿no? Entonces, en ese caso, si solo percibe su remuneración, bueno, su remuneración computable va a ser solo su remuneración, en este caso sin descuentos, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso ha laborado 5 meses y 3 días el trabajador. ¿Cuánto le corresponde por gratificación? Gratificaciones hemos dicho que mínimo 6 meses tiene que trabajar. Digo, para acceder a una gratificación íntegra, tiene que laborar 6 meses de forma ininterrumpida. Pero hemos dicho que desde un mes ya se puede, un trabajador tiene derecho a las gratificaciones. Es decir, basta que hayas trabajado un mes. Pero excepcionalmente hemos dicho desde 15 días, porque si labora un trabajador 15 días, se entiende que ya el beneficio del tiempo le concede para que se considere como si hubiera laborado un mes. Entonces sí le correspondería ya un sexto de la gratificación. Ya, entonces, ¿cómo se calcula la gratificación? Aquí está la forma. La remuneración computable lo divides entre 6 y esto lo multiplicas por el número de meses laborados. En este caso, la remuneración computable es todo aquello que se considere remuneración computable. En este caso, el trabajador no tiene hijos, hemos dicho, no tiene comisiones, nada. Lo único que recibe es su remuneración. Ya, entonces, en este caso, su remuneración es su remuneración computable. Entonces, va a ser 1.200 porque es su remuneración. Hemos dicho sin descuentos esa remuneración entre 6, que es el número para el cálculo de las gratificaciones, y eso multiplicas por el número de meses laborados. En este caso, ha laborado 5 meses. Sería 1.000. Hemos dicho que las gratificaciones solo se calcula por meses, no por días. Entonces, no nos importa el 3 días. Si fuera 15 días, ahí ya se lo consideraría mira, si hubieras laborado 5 meses y 15 días, ahí sí se calcularía como 6 meses, ¿no? Es decir, el íntegro. Pero como en este caso es menos de 15 días, son 3 días, no se considera, solo 5 meses. Entonces, haciendo ese cálculo de 1.200 entre 6 por 5 sale 1.000. Entonces, el monto a pagar va a ser de 1.000 soles por esos 5 meses que hubiese elaborado. En este caso, el ejemplo solo está calculándose, por ejemplo, sobre, digamos, las gratificaciones de julio. Digamos, el trabajador ha ingresado recién en febrero o a fines de enero, mejor dicho. Fines de enero y no ha alcanzado los 6 meses, no, casi alcanza, pero no. Entonces, fines de enero ha ingresado, entonces solo ha laborado 5 meses y por ese tiempo solo le corresponde una gratificación de 1.000, ¿no? Si hubiera laborado 6 meses, obviamente su gratificación hubiera sido de 1.200, casi. Pero el segundo supuesto es un trabajador que sí tiene otros beneficios sociales, digo, otros conceptos remunerativos, pero que son considerados para el cálculo de las gratificaciones. Por ejemplo, se tiene un trabajador que además de percibir su remuneración bruta, su remuneración mensual sin descuentos, reitero nuevamente, tiene, digamos, un hijo. Entonces va a corresponderle una asignación familiar, hemos dicho el de 10%, ¿no? Que es 102.5 al día de hoy, el año 2022. Y además de ello, ¿qué pasa si el trabajador recibe una comisión, digamos, en la empresa le pagan 100 soles? ¿No? En ese caso, esa comisión es, si nos vamos al cuadrito de remuneraciones computables, he hecho un cuadro de diferencias, cuál es remuneración computable y cuál no. Vamos a ver que las comisiones sí están dentro de las remuneraciones computables. Entonces, sí se computan para el cálculo de beneficios, lo colocamos ahí. Entonces, lo sumamos todo eso. Y la suma va a ser 1.402.5 soles. Eso es la base de cálculo. Entonces, por eso se habla de remuneración computable. Esa es la base de cálculo sobre el cual recién se va a calcular las gratificaciones. Igual, entonces la misma fórmula. Remuneración computable entre 6. Remuneración computable es 1.402.5 entre 6 por el número de meses laborables, 5 meses. Sale 1.668.75 soles. Eso sería el monto a pagar por gratificaciones. En este caso son gratificaciones proporcionales, ¿no? Porque no he elaborado
un periodo completo que sería 6 meses. Ahora, pasemos a las bonificaciones extraordinarias. Las bonificaciones extraordinarias hemos dicho que se pagan junto con las gratificaciones. En este caso, si aportó a la EPS es de un 0.75%. Y si aporta cualquier seguro en general es del 9%. Esto es ya datos que son o porcentajes legales que ya se ha establecido en la ley. Es decir, ¿qué pasa si un trabajador, digamos, aquí se ha calculado el 9% porque el trabajador, digamos, aporta a salud? Aporte de salud, hemos dicho, si aporta cualquier seguro, es 9%. Entonces, se le aplica el 9% de la gratificación. En el mismo ejemplo, la gratificación, en el anterior ejemplo, hemos dicho que era de 1.685.75 soles por esos 5 meses. Entonces, a esa gratificación le vamos a aplicar el 9%. Es decir, el 9% de 1.685. Entonces, se hace 9 por 1.685.75 entre 100 para hallar el porcentaje. Y esto sale 105.875, ¿no? Bueno, aproximado sería 105 soles. Eso sería el monto a pagar por bonificación extraordinaria. Es decir, para calcular la bonificación extraordinaria solo se aplica el porcentaje sobre la gratificación, ¿no? En este caso, pero va a depender. Si le aplicas el 9%, hemos dicho, a cualquier seguro. Y si el trabajador está aportando a una EPS, solo se le aplica sobre el 6.75. Y eso se obtiene. Y esto se paga junto con la gratificación en la misma oportunidad. Entonces, eso sería sobre la bonificación extraordinaria. Ahora, pasemos al siguiente, que está referido a las horas extras, que también lo hemos explicado ya. Entonces, hemos dicho horas extra más de la jornada laboral, ¿no? Hemos dicho que la jornada legal en Perú es, la jornada típica o legal es de 8 horas, ¿no? Salvo jornadas atípicas o tiempo parcial o regímenes especiales, ¿no? Que se podría discutir otro periodo. Pero estamos ahorita dentro del régimen general de la actividad privada. Ahora, ¿cómo es la fórmula? Es lo que nos interesa. Se hace la remuneración, tienes que conocer primero la remuneración ordinaria, sea mensual, quincenal o semanal, y esto tienes que dividir entre 30, 15 o 7 respectivamente. Es decir, si te pagan de forma mensual, tendrás que dividir entre 30. Si te pagan de forma quincenal, entre 15, y si te pagan de forma semanal, entre 7. Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, digamos, el trabajador labora y le pagan cada fin de mes. Entonces, para el cálculo de horas extras, necesitamos saber cuántas horas ha laborado, ¿cierto? Entonces, para saber cuántas horas ha laborado, tenemos que primero saber cuántos días ha laborado. Entonces, el primer punto se hace la división, la remuneración entre 30. Porque aquí cobra de forma mensual, por eso es entre 30. Si cobrar en quincenal sería entre 15. Y eso sería su remuneración diaria. Por poner un ejemplo simple, un trabajador de forma, digamos su remuneración, así un caso hipotético, fuera de 30 soles. Su remuneración al mes, digamos, 30 soles. Entonces, no es un caso hipotético, ¿no? Entre 30 sería a un sol. Entonces, su remuneración diaria sería un sol. Algo así. Entonces, esa remuneración diaria ahora tienes que dividir entre el número de horas laboradas para saber cuánto es su remuneración por hora. Y después de haber obtenido eso, la tercera es, eso vas a multiplicar por 0.25%, que también es un porcentaje ya legal. Si el trabajador ha laborado durante 2 horas extras o hasta 2 horas extras, se multiplica por 0.25%. Pero si el trabajador ha laborado más de 2 horas, es decir, ha laborado 3 horas extras, 4 horas extras adicionales a su jornada, entonces ya no se multiplica por 0.25, sino por 0.35. Es decir, yo, digamos, mi hora de salida es a las 4 de la tarde. Si yo he laborado hasta las 6 de la tarde,
obviamente tendría que multiplicar, o sea, haciendo previamente todo el paso 1 y el paso 2, tendría que multiplicar por 0.25, ¿no? Porque son 2 horas. Pero si he elaborado, digamos, hasta las 7 de la noche, bueno, desde las 4 hasta las 7 han transcurrido 3 horas. Entonces, se aplica el 0.35. Multipliques por ese porcentaje. La remuneración por hora por el porcentaje. Por ejemplo, si la remuneración es de 2.000 de un trabajador y el 1 de junio ha laborado 2 horas extras y el 2 de junio, es decir, el día siguiente, ha laborado 3 horas extras. O sea, se ha quedado más de la jornada. Entonces, hemos dicho la fórmula se calcula primero que ya, entonces, para calcular esto, primero tenemos que saber cuánto es la remuneración mensual. Y después tenemos que saber cuánto es la remuneración por hora, ¿no? En este caso, el trabajador, su remuneración es de 2.000 soles, digamos. Aquí está mal, esto falta precisar. Digamos, si el trabajador, su remuneración es de 2.000, aquí tendríamos que dividir entre 30. Entre 30. Para saber cuánto es su remuneración por día. Entonces, haciendo ese cálculo, vamos a sacar, digamos, 2.000 entre 30, ¿cuánto sería? A ver, calculadora. Nos interesa primero saber cuánto es su remuneración por mes, ¿no? Entonces, sacamos 2.000. 2.000 entre 30. Me sale 60.60. Entonces es igual a 60.60. Eso es su remuneración diaria. Esa es la remuneración diaria. Pero a nosotros nos interesa la remuneración por hora. Entonces, este monto, la remuneración diaria, hemos dicho que lo dividimos entre el número de horas laboradas. Entonces, ¿cuántas las horas laboradas? En este caso, el primer día laborado 2 horas. Entonces, multiplicamos esto, mejor dicho, dividimos entre 2, ¿no? 60 entre 2 va a ser 30, 60.60 entre número de días laborables, entre el número de horas laborables del 1 de junio es 2 horas. Entonces, esto va a ser igual a 30.30. Ese es el del primero. Ahora, para el segundo, para el 2 de junio va a ser 60.60 entre 3. ¿Cuánto es 60.60 entre 3? Sería 20.20. Bien, entonces esto es el del 1 de junio y esto es del 2 de junio. Entonces el monto total a pagar por horas extras va a ser, por el 1 de junio es 30 soles y por el segundo y por el siguiente día va a ser 20 soles. Entonces sería 50 soles aquí. Entonces el monto a pagar por los 2 días va a ser de 50.50 aproximadamente. Eso es lo que le va a corresponder de horas extras. ¿No es cierto? Bien. Ahora, eso es lo que le correspondería, no, a pagar. Ahora, hemos dicho que eso se tiene que multiplicar todavía por 0.25. No, perdón, aquí me estoy equivocando. Este monto tenemos que multiplicar por 0.25%. Entonces, ¿cuánto sería? Por 0.25%. Hemos dicho se multiplica por el 25 y se divide entre 100. Entonces tenemos 30.30 por 25
por 0.25, perdón, por 0.25 entre 100. A ver, y aquí nos va a salir el porcentaje de 0.075. Eso sería respecto a los 2 días laborados, ¿no? Entonces, para el cálculo de esto, hemos llegado, primero hemos dicho, se divide la remuneración ordinaria entre los días que se le paga la remuneración. En este caso se le paga mensual, por eso se divide entre 30. 2.000 entre 30, 2.000 entre 30, ¿cuánto sería? Hemos dicho. 2.000 entre 30 salía 66. Aquí no sé por qué se ha corrido esto. Ya, eso es 66.60. Eso es lo que le correspondía a su remuneración diaria. Después, pero queremos hallar por hora. Entonces, esto para hallar por hora se divide ya también entre el número de horas laborables. Entonces, 66.60 entre 2 horas, porque el 1 de junio ha laborado más 2 horas. Oh, no, perdón, aquí me estoy equivocando. Esto se divide en realidad entre el número de horas laboradas. Debería ser 10 horas. ¿Qué pasa si el trabajador tiene 8 horas laborando y más los 2 días, más 2 horas extras sería 10? Entonces me estoy equivocando ahí. Sería entre 10. Sería 6.66. Entonces aquí. 6.66. 6.66. Eso serían las horas laboradas por hora. Pero eso nos tenemos que multiplicar, hemos dicho, por 0.25%. El 0.25% hemos dicho que se obtiene multiplicando el número que les he dicho por 0.25 entre 100. Entonces aquí nos va a salir 0.0016. Eso es lo que le corresponde por las 2 horas que ha laborado, ¿no? Bueno, no hay mucha diferencia, pero así se calcula. Entonces, una vez más, la remuneración o en horas extras, primero tenemos que saber cuánto es su remuneración mensual. Eso lo dividimos entre 30 o 15 o semanal, según sea cómo le pagan. En este caso, le pagan de forma mensual, entonces entre 30. Y la división entre 30 sería 60.6, ¿no? Eso sería su remuneración, entonces, diaria. Pero nosotros queremos saber su remuneración por hora. Entonces, eso lo dividimos entre el número de horas laborables, ¿no? ¿Qué pasa si su jornada laboral es de 8 horas, hemos dicho? Entonces, más las 2 horas que ha laborado de extra sería 10. Por eso se divide entre 10. Sería 6.66. Eso sería su remuneración por hora. Ese 6.66. Y eso multiplicamos por 0.25, porque son las 2 primeras horas, ¿no? Entonces eso nos va a obtener 0.0016. Entonces así calculamos para el siguiente caso, ¿no? Eso ya les dejo para que ustedes lo calculen respecto a las 3 horas, como sería el mismo procedimiento. Lo único que aquí van a multiplicar es por 0.35, ya no sería sobre eso, porque son 3 horas, ¿no? Y después lo van a sumar a ambos números y van a obtener finalmente cuánto le corresponde a pagar por esas horas extras. Correcto. Entonces, ahora esto está mal. Entonces se tiene que borrar. Bien.
Ahora, el trabajo nocturno. ¿Cómo se calcula el trabajo nocturno? El trabajo nocturno se calcula de la siguiente forma. Se considera primero trabajo nocturno desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Para el cálculo de trabajo nocturno igual se calcula sobre la remuneración mínima vital. Para el cálculo de horas extras hemos dicho que se calcula sobre la base de la remuneración ordinaria. Eso nos interesa para las horas extras. La remuneración ordinaria. ¿Cuánto es lo que te pagan al mes? Pero para la remuneración por trabajo nocturno no es así. Lo ideal sería que se calcule sobre la remuneración ordinaria, pero se calcula sobre la remuneración básica. ¿Y cuánto es? Es el 35% de la remuneración básica. Ese es un porcentaje ya legal también. Como sabemos hoy en día, la remuneración mínima vital es de 1.225, hemos dicho. Entonces, el 35% de 1.225, bueno, multiplicas, ¿no? 35 por 1.225 y eso lo divides entre 100 para allá, el porcentaje. Entonces, el 35% de 1.225 va a ser 358.75 soles. Eso es lo que le corresponde por trabajo nocturno al trabajador. Ahora, entonces al mes, ya no, si el trabajador trabaja de noche, entre las 10 de la noche y 6 de la mañana, le van a pagar su remuneración 2.000 más 358.75, ¿no? Que es como el adicional por las horas extras. Eso sí es un poco más fácil porque solo se aplica el 35%. En cambio, aquí tienes que hacer dos divisiones, ¿no? Primero tienes que dividir entre el número de horas, entre el número de días laborables y después entre el número de horas laboradas, ¿no? Bien, eso sería sobre los dos primeros, trabajo nocturno y horas extras. Ahora pasamos a las vacaciones y CTS. En el caso de las vacaciones, se considera, hemos dicho, mínimo un mes de un año de récord laboral ininterrumpido. Pero igual que en las gratificaciones, hemos dicho que se considera gratificaciones desde un mes. Es decir, un trabajador tiene un mes en la empresa, ya le corresponde el pago de las gratificaciones. Igual en las vacaciones. Basta que el trabajador haya acumulado un mes y ya le corresponde vacaciones. Ahora, las vacaciones truncas, bueno, hemos dicho cuando ya se deja. El término trunco se utiliza cuando el trabajador ya no tiene ningún vínculo laboral con la empresa. Ahora, ¿cuál es la base de cálculo? Hemos dicho que en las horas extras la base de cálculo era la remuneración que percibía de forma mensual, ¿no es cierto? Para el cálculo de trabajo nocturno hemos dicho que se calcula sobre la base de la remuneración mínima vital. No se calcula sobre ese 35% no se calcula sobre la remuneración mensual, ojo. Hemos dicho que en en trabajo nocturno es sobre la remuneración mínima vital, el 35%. Ahora, el pago de vacaciones se calcula sobre la remuneración computable también. De todos los conceptos. Aquí sí entra todo. Entonces, por ejemplo, Marisol es madre de un pequeño hijo y tiene una remuneración de 2.000 soles. Laboró 4 meses y 22 días. ¿Cómo calculamos? Entonces ponemos tiempo laborado es remuneración computable. Aquí ha laborado 4 meses y 22 días. Para las vacaciones sí nos interesa los días, a diferencia de las gratificaciones que hemos dicho que no nos interesa cuántos días ha trabajado, solo los meses. En las vacaciones sí nos interesa cuántos días ha trabajado. Esto es más preciso. Entonces, su remuneración básica es de 2.000, pero hemos dicho que tiene un hijo, entonces le corresponde una asignación familiar de 102.5. Este 102.5 sale del 10% del 1.225. Hemos dicho el 10%. Y la remuneración computable va a ser entonces la suma total. Va a ser 2.000 más 102.5, va a ser 2.102.5. Esa es la remuneración computable. Sobre esta remuneración computable recién se calcula las vacaciones. ¿Cuál es la fórmula? Es más elemental. Primero,
agarras la remuneración computable, lo divides entre 12 para calcular por meses y esto lo multiplicas por el número de meses laborados. En este caso, la remuneración computable es de 2.102.5. Lo divides entre 12 porque son meses lo que estamos calculando y lo multiplicas por 4 porque ha laborado solo 4 meses. Entonces, por los 4 meses va a ser su remuneración computable de 700.83 soles. Pero hemos dicho que en vacaciones interesa también los días, a diferencia de la gratificación. Entonces, por los días, por esos 22 días, ¿cuánto de vacaciones le corresponde? Igual, entonces, divides remuneración computable entre 360. Esto es para el cálculo de días y después esto multiplicas por los días laborables. Entonces, igual, 1.225 entre 360, porque estamos calculando por días, por 22, porque son 22 días que ha laborado. Entonces, vas a obtener 128, haciendo esta división y multiplicación, vas a obtener 128.49. Sumas estos dos conceptos y nos obtiene 829.32 soles. Eso es el monto a pagar por vacaciones por los 4 meses y 22 días. En este caso son vacaciones truncas, ¿no? Porque las vacaciones se pagan de forma íntegra, salvo vacaciones truncas, cuando el trabajador ya no tiene vínculo. Ahora, la siguiente es la CTS, ¿no? Que también hemos visto. Para el caso de la CTS, igual mínimo un mes de trabajo. Desde un mes de labores y el trabajador ya puede reclamar su CTS. Ahora, para el cálculo de la CTS, igual que en las vacaciones, igual que también en las horas extras, igual que en los demás beneficios que hemos visto, igual que en las gratificaciones, nos interesa saber cuál es la remuneración computable. Entonces, necesariamente tienen que ver el cuadro para saber cuáles son las remuneraciones computables y cuáles no. Y la base de cálculo se hace sobre la remuneración computable. Por ejemplo, un trabajador ingresó a laborar en julio y laboró 5 meses y 24 días, siendo su remuneración básica de 2.000 soles y recibe una comisión de 100 soles. Y además es madre de una menor, ¿no? Todos esos datos. Entonces, la fórmula para el cálculo de la CTS es casi similar a la de las vacaciones. Agarras la remuneración computable, divides entre 12 y esto multiplicas por el número de meses laborados. Entonces, ahí vas a tener su remuneración o su CTS por meses. Pero si quieres por días, vas a coger la remuneración computable, divides entre 12 y esto a su vez divides entre 30, porque son 30 días, y esto recién vas a multiplicar por el número de días laborados. Y ahí vas a tener CTS, cuánto le corresponde CTS por esos días. Por ejemplo, aquí su remuneración básica hemos dicho 2.000 soles. Asignación familiar 102.5. Esta asignación familiar ya es una asignación legal ya, ¿no? Esto no varía, al menos por este año, que es el 10% de la remuneración mínima vital. Después, otros conceptos remunerativos también, mira, ojo, aquí para las CTS se calcula también, se consideran las gratificaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que para calcular la CTS ya debiste haber calculado necesariamente previamente la CTS. En este caso, digamos la CTS, la gratificación para este caso, digamos que ya has hecho el cálculo y la gratificación te sale de 2.102.5 soles. Esa es, digamos, la gratificación en este caso, ojo. ¿Por qué sale ese monto? Porque hemos dicho que como ha trabajado 5 meses y 24 días, ¿por qué lo estoy considerando la remuneración, la gratificación, prácticamente la suma de estos dos? O sea, ya estoy haciendo un ejercicio mental, ¿no? Obviamente, si quieren hacerlo más detallado, pueden hacer este procedimiento. La gratificación se calcula sobre la suma de estos, hemos dicho. Y tienes que hacer todo este procedimiento. Pero hemos dicho que si un trabajador labora los 6 meses, ya no es necesario este cálculo, pues, ¿no? Si tu remuneración es 2.000 y tú has laborado los 6 meses, tu gratificación también va a ser de 2.000 soles.
Ahora, si has recibido además una asignación familiar, va a ser 2.100, pues, ¿no? Así, efectivamente. Un momento. A ver, se está desconectando esto. Ahora sí, ya casi para finalizar, porque este es el último. Entonces hemos dicho que para las fórmulas, para las CTS, necesariamente tienes que haber calculado ya las gratificaciones. Hemos dicho, ¿qué pasa si un trabajador ha laborado 6 meses de forma ininterrumpida y su remuneración, digamos, es de 2.000 soles? ¿Cuánto sería su gratificación? Obviamente va a ser 2.000 también. Es el mismo. Por eso dice que la gratificación es una remuneración íntegra. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador, su remuneración es de 2.000 y además tiene un hijo? ¿Cuánto sería su gratificación? ¿Sería 2.000? No, sería 2.000 más 102.5. Su gratificación sería de 2.102.5. Porque hemos dicho, para la gratificación se considera todo una remuneración computable. Es todo lo que percibe. En este caso, para el CTS, necesariamente debiste haber calculado las gratificaciones previamente, ¿no? Porque para la remuneración computable se considera remuneración básica, asignación familiar porque tiene un hijo, y a su vez se considera gratificación. Ahora, para la gratificación, en este caso, como laboró 5 meses y 24 días, yo lo estoy considerando como 6 meses, es decir, como si hubiera laborado completo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si sobrepasa los 15 días ya se considera un mes. Entonces, o sea, si el trabajador ha laborado 5 meses y 15 días, es como ya si hubiera laborado 6 meses. Entonces ya es íntegro. Entonces aquí su gratificación va a ser íntegra. Por eso es 2.102. Es decir, estoy considerando este monto. 2.102, ¿no? Que es una gratificación íntegra. Ahora, después de eso, digamos, el trabajador recibió una comisión, dice, de Shen. Hemos dicho que la comisión también es remuneración computable, entonces también lo ponemos aquí. Y recién sumamos todos estos conceptos, el 2.000, el 102, el 2.000 y el 100. Entonces, toda la remuneración computable recién va a ser 4.305. Recién sobre este monto computable, recién sobre eso se va a calcular la CTS. Entonces, la fórmula hemos dicho, agarras la remuneración computable, divides entre 12, porque estás calculando primero por meses, y después eso multiplicas por el número de meses laborables. Pues lo he puesto en negrita. Lo que es en negrita es lo que va a variar, lo otro ya no varía. Ah, bueno, esto también variaría, ¿no? El monto. Esto también varía, obviamente, según cada caso. Y vas a obtener, haciendo esta división y multiplicación, vas a obtener que su remuneración por los 5 meses es de 1.793.75. Pero nos interesa ahora saber por días. Hemos dicho que en las vacaciones y en las CTS nos interesa saber cuántos se calcula sobre base sobre los meses y también sobre los días. Para las gratificaciones nomás hemos dicho que no nos interesan los días, pero para las CTS y vacaciones sí. Esos 24 días no lo vamos a regalar al empleador, entonces tenemos que calcular también. Igual haces remuneración computable entre 12, eso a su vez entre 30, porque estamos calculando por días, y esto recién multiplicas por 20, por los días laborales, 24. ¿De dónde tengo eso? De aquí de los datos, 24 días. Entonces sería la multiplicación y división sacando sería 287. Entonces recién el monto a pagar por CTS es la suma de ambos. Si se dan cuenta. Entonces, para hacerlo esto más didáctico, entonces necesariamente tienen que conocer primero cuál es la remuneración computable, ¿no? En el caso hemos dicho, en el caso de la asignación familiar es fácil, ¿no? Es el 10% de la RMB. 102.5, eso no va a variar al menos todo el año.
salvo que el año 2023 aumenten la remuneración básica, ya obviamente ya no va a ser 102, va a ser un poco más, sacando este cálculo. Las gratificaciones, hemos dicho, para el cálculo de las gratificaciones, primero tienes que saber cuánto es la remuneración computable. Entonces, la remuneración computable es todo el cuadrito nuevamente, tienen que volver al cuadro, ¿no? Ver en la boleta de pago y ver cuánto es, digamos, le pagan por asignación familiar, cuánto le pagan por comisión, cuánto le pagan por remuneración, su remuneración básica, en este caso bruta, sin descuento. Ojo, para el cálculo de gratificación se calcula sobre la remuneración sin descuento, es decir, en la boleta aparece descuentos por AFP, descuentos por, digamos, por salud. No se considera esos montos, sin descuento. Entonces aquí su remuneración sin descuento es de 1.200. Entonces todo lo ha sumado y sale 1.400. Esa es su remuneración computable. Sobre esto se va a calcular recién la fórmula. Divides entre 6. Para las gratificaciones, divides todo el monto computable entre 6 y multiplicas por el número de meses laborados. Así de simple, no nos interesa aquí días. Ya no se calcula por estos 3 días ya. Es como si estos 3 días los hubieras regalado a tu empleador. Salvo que fuera aquí 15 días, ahí ya hemos dicho que se considera como un mes, ¿no? Un mes. Entonces, eso básicamente la fórmula. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si el trabajador además tenía bonos, digamos, recibe bonos? ¿El bono es remuneración computable? No, no es remuneración computable. Entonces, eso no lo consideras aquí. ¿Qué pasa si el trabajador recibe, digamos, algún un bono o un pago por onomástico? Digamos, por onomástico le han dado, digamos, un bono, un vale. O sea, hay conceptos que pagan las empresas, pero que no son remuneración computable. Por eso es necesario saber cuáles son las remuneraciones computables. Pero por lógica y para que a veces por criterios se maneja esto, una remuneración es computable, hemos dicho, cuando tiene esos 3 requisitos. Es de carácter contraprestativo, es decir, te están pagando por tu trabajo. El bono, digamos, por onomástico, por tu cumpleaños, no te están pagando por tu trabajo, te está dándote el empleador, que es como que un reconocimiento, etcétera, ¿no? Te pueden dar bonos o canastas, lo que sea, pero esos no son, o sea, no son producto de tu trabajo, sino es porque el empleador se le dio la gana darte. Tampoco está en la obligación de hacerlo, pero él te dio y, digamos, te da este año, el otro año no te puede dar. Entonces, eso no es remuneración computable. Eso es remuneración no computable. Eso no nos interesa para estos cálculos. Entonces, la otra característica, primero hemos dicho que tiene que ser contraprestativo. Después tiene que ser de libre disponibilidad. Es decir, tú con ese monto puedes hacer lo que sea. No, si tú te pagan tu remuneración, tú haces con eso lo que te venga en gana. Por ejemplo, los bonos que te pagan de forma permanente, digamos, cada año, y esto ha sido reconocido, eso también podría ser remuneración computable. Entonces, para que sea remuneración computable, tiene que ser algo periódico, que te paguen cada cierto tiempo, o sea, que no es que te paguen un día, un mes y al otro mes ya no te paguen, o te paguen este año y al otro año ya no. No, tiene que ser periódico. Ahora, y de libre disponibilidad, tiene que ser fijo, no puede variar el monto, etc. Es necesario conocer esos para saber el cálculo. Ahora, hemos dicho en horas extras es más fácil, ¿no? Divides entre 30 o entre 15, entre 7, según cuánto paguen, ¿no? Si te pagan de forma mensual, entre 30. Y esa es su remuneración diaria. ¿Quieres saber, pero su remuneración por hora, no su remuneración diaria? Porque estamos horas extras. Entonces, esto divides entre número de horas laboradas, ¿no? Si has laborado 10 horas ese día, entre 10 dividirás. Entonces, y vas a obtener tu remuneración por hora. Ahora, remuneración por... no, aquí me estoy equivocando. Ya me he acordado. Aquí me estoy equivocando. Aquí la división no es entre 10, me estoy equivocando. Aquí es entre 8. Es entre 8 y eso recién, ese monto recién vas a multiplicar. ¿Por qué por 8 y no por 10? Porque se calcula sobre el número de horas laboradas. Aquí no nos interesa
cuántos días has laborado ese día, sino, o sea, en general, cuántas horas laboras en la empresa. Tu jornada laboral es de 8 horas, entonces entre 8, no es entre 10, me estoy equivocando. Entonces, y esto multiplicas por 0.25 porque son 2 primeras horas, ¿no? Y aquí va a variar entonces ya esto. Eso ya se los dejo para que ustedes lo calculen y ahí lo pongan cuánto sería. Esto dividen entre 8 y multiplican por 0. Eso sería del 1 de junio. Ahora, para el 2 de junio, igual van a tener que dividir el mismo monto entre 30 porque te pagan mensual, que va a ser 60.60. Eso van a dividir ahora entre el número de horas laboradas, igual entre 8 y eso multiplica por 0.35. Igual vas a tener un monto. Y ese monto vas a sumarlo al otro monto y vas a obtener tu horas extras por esos 2 días. Y si has laborado más días, digamos, has laborado horas extras durante todo el mes, bueno, por cada día tendrá que sacar, ¿no? El primer día he laborado tanto, el segundo día igual, el tercer día igual, cuarto, o sea, todos los días. Pero, ¿qué pasa si todos los meses has laborado más una hora, más una hora? O sea, entonces ya uno solo sacas y esto lo multiplicas por 30, ¿no? Porque va a ser el mismo para todos. Mejor lo multiplicas por 30 y ya. Bueno, la idea es que calculen por cada día laboral, de horas extras laboradas, ¿no? Ahora, por trabajo nocturno. Por trabajo nocturno. Aquí lo voy a precisar mejor, no voy a ser que me digan de dónde sacar ese 8. El 8 estoy poniendo la jornada legal de 8 horas en este caso. Pero, ¿qué pasa si su jornada fuera de 4 horas? Entre 4 dividirás, pues aquí ya no entre 8. Entonces, aquí es según la jornada laboral. 8 es según la jornada laboral, ya. El trabajo nocturno era más fácil, hemos dicho, se divide, mejor dicho, se multiplica el 35% por la remuneración básica, que es 358. O sea, para ser más fácil, la remuneración de trabajo nocturno para el año 2022 es de 358.75 soles. Eso es la remuneración o el pago por trabajo nocturno durante todo el año 2022. Eso no va a cambiar. Salvo que el año siguiente aumente la remuneración básica mínima vital, ahí ya variará. Pero durante todo este año va a ser ese mismo monto para todo trabajador. Si ganes 10,000 soles en la empresa, tu trabajo nocturno siempre va a ser solo este monto. Cuestionable, muchos me dirían, sí, justamente hay un proyecto de ley para considerar que ese 35% se calcule sobre tu remuneración y no sobre la remuneración mínima vital, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que ha quedado y esperemos que se apruebe, ¿no? Porque imagínate que ganes aquí 5,000, obviamente tu trabajo nocturno sería más, pues, ¿no? Y esto está limitándote prácticamente solo sobre la base de la remuneración mínima vital. Igual, en trabajo nocturno hay algunas precisiones que se tienen que revisar en las diapositivas. Ahí está, hemos dicho que qué pasa si trabajas de noche y además trabajas horas extras, es decir, doble, ¿no? Es como que muy irónico, pero es cierto que se puede presentar. Entonces ahí vas a aplicar esta fórmula, ¿no? Igual. Pero esto vas a aplicar sobre la remuneración nocturna. Es decir, no vas a aplicar sobre el 2,000 soles, sino sobre el 2,000 más esto. Sería 2,358. Entonces vas a hacer 2,358 entre el número de horas igual. Igual vas a hacer. Solo que si trabajas horas extras de noche, sobre esas, vas a calcular sobre la suma de esos dos. Pero si es de día, obviamente solo sobre el 2,000, ¿no? Ya no vas a considerar esto. Es por simple lógica, pero igual en las diapositivas está precisado. En las vacaciones hemos dicho y en la CTS se calcula sobre los meses y sobre los días. Y las fórmulas están ahí.
En ambos casos tienes que saber cuál es la remuneración computable. Si se dan cuenta, para casi todos los beneficios sociales tienes que saber cuáles son las remuneraciones computables. Con la diferencia de que para el cálculo de la CTS tienes que saber necesariamente la gratificación, porque también para la CTS entra la gratificación. Por eso he dicho que la CTS es como que el mayor beneficio social que le tiene un trabajador, porque ahí se considera su remuneración básica, su asignación, su gratificación, su comisión, o sea, todo entra. En cambio, en las vacaciones, bueno, entra solo la remuneración computable y todo eso, pero aquí no entra, por ejemplo, las gratificaciones en las vacaciones. No entra las gratificaciones, no se considera. Y en la gratificación igual se considera la remuneración computable, hemos dicho, ¿no? Y bueno, las utilidades ya les he dado el formato, ya también hemos desarrollado las diapositivas en la primera parte, donde pueden ver a detalle cómo se calcula. Y el formato editable en Excel que les he enviado, ahí pueden modificar únicamente los datos según la empresa. Y esos datos lo pueden obtener de PLADE, ¿no? PLAME electrónico. Bien, eso sería todo por esta sesión. Igual les invito a que puedan darle una chequeada más a detalle cómo son las fórmulas y todo sobre cada uno de estos beneficios sociales. Está muy detallado, o sea, me lo estoy poniendo aquí remuneración contable entre 12, entre el número de meses, o sea, todo. Está muy detallado para que se den cuenta. Y ya con eso creo que concluimos esta primera parte. La siguiente sesión ya va a ser sobre el régimen MIPE. En el régimen MIPE vamos a abordar un poco aspectos tributarios, pero sobre todo aspectos laborales. Bien, eso sería todo.